Muy buenas, compañeros maestros. Mi nombre es Arturo Galloso Márquez, del grupo 15751 de la materia de Estrategia de Gestión de Servicios de Tecnología de Información. En esta ocasión le vamos a hablar sobre la fórmula de riesgo. Más que nada hay que aclarar una cosa. ¿Qué significa riesgo? Riesgo puede significar muchas cosas y también dependiendo de la situación. El riesgo puede ser un problema considerado de acuerdo a lo que se va desarrollando un plan de negocios. En este caso, el plan de negocios puede ir todo bien, pero siempre hay que tener en cuenta los riesgos que se pueden presentar, los riesgos que hay que considerar, los puntos más riesgosos que nos pueden hacer caer nuestras ventas, perder los clientes o la información o cualquier tipo de riesgo, ya que el riesgo, como bien su nombre lo dice, es como para tener una pérdida, un acontecimiento no deseado, algo imprevisto. Les voy a presentar la fórmula de riesgo. Como podemos ver, R es igual a V por S. R, por obvias razones, quiere decir que es riesgo. V nos está dando a entender que es vulnerabilidad. Por S, que quiere decir susceptibilidad. ¿Qué nos da a entender? La vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que lo hacen susceptibles en los efectos dañinos de una amenaza. ¿Qué tan vulnerables podemos ser? ¿Qué tan vulnerable puede ser nuestro negocio? ¿Qué tan vulnerable puede ser nuestra estrategia a implementar? La susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de evento adverso. ¿Cómo se puede calcular? Bien, podemos determinar que es una multiplicación. ¿Qué tipo de porcentaje podemos obtener ante este riesgo? Digamos que la vulnerabilidad, que para poderlo tener un poco más claro, un poco más aterrizado, nosotros creamos una empresa. Esta empresa pues, va a manejar base de datos, sistemas conectados a la base de datos y, y la interacción entre el carrito de compras. Nosotros como empresa debemos evaluar el sistema, debemos determinar cómo podemos negociar el sistema y qué estrategia podemos implementar para que el sistema se venda y le haga función a otras empresas, a otros, a otras empresas, a otros negocios. Entonces, una vez que evaluamos, determinamos, tengamos la estrategia, tengamos ya la meta definida, tenemos que también considerar el riesgo que podemos obtener. ¿Qué clase de riesgo podemos obtener? Pues que la base de datos no esté no sea muy segura, sea fácil de hackear, que el sistema llegue a caer, llegue a fallar, llegue así como llegue a eliminarse por error. Esos son los tipos de riesgos que tenemos que considerar.
¿Qué otros puntos debemos considerar? ¿Qué tan vulnerable es la base de datos? ¿Qué vulnerable es para hackear? Para guardar, para que sea efectiva para guardar los datos. Mire, vamos a determinar que de la escala del 1 al 10, para la vulnerabilidad para la base de datos es un 6%, un 6. Ok. Riesgo es igual a 6 por susceptibilidad. ¿Qué valor le vamos a agregar a susceptibilidad? Como bien lo definimos, es el grado de fragilidad que puede recibir el sujeto, objeto o sistema para enfrentar una amenaza. En este caso, el sistema va a ser susceptible a ser hackeado, a poder infiltrarse dentro del sistema para, digamos, para que sea asaltada, que nos roben el dinero que ingresamos dentro de ese sistema de acuerdo a la venta que hemos estado realizando. ¿Qué tan susceptible puede ser ese sistema y la base de datos? Puede ser un 8, un 7, lo dejaremos entre 8. Entonces, la fórmula nos dice que es riesgo igual a vulnerabilidad por susceptibilidad. Entonces, riesgo es igual a 6 por 7, por 8. Lo dejaremos en 8. 6 por 8. Entonces, calculamos. ¿Y qué resultado obtenemos? Pues tenemos un 48% de, de que pueda ser infiltrado, este, robado, hackeado, destruido. Tenemos el 48% de sufrir estos daños. Nosotros como empresa tampoco nos podemos dar ese lujo de sufrir el daño. ¿Qué es lo que nos proponemos? Pues tenemos que implementar una estrategia, tenemos que buscar una solución para que esos riesgos sean menores, no sean tan mayores para que la empresa pueda sufrir un daño. Nosotros como vendedores de la base de datos y del sistema, nos aseguraremos de que el sistema nada más puede ingresar el administrador y que ese sistema esté estrictamente protegido, que solo puede ingresar el administrador y los usuarios con una cierta clave para poder ingresar sus ventas, sus horas de entrada, sus horas de salida, sus clientes y demás. La base de datos, la base de datos estará dentro del sistema igualmente protegida para evitar que se distribuya la información, evitar que nos se base en la bolsa que llegamos a tener. Nosotros como la empresa de sistema, supongamos que tengamos la ganancia de 1.500 millones por vender sistemas y la base de datos a 150 empresas. Es un ejemplo. Entonces, nosotros registramos en la base de datos los precios, las ventas que realizamos de esas 150 empresas y la cantidad que obtenemos. Y dentro de ese registro lo mandamos al banco para que esté asegurada y de ahí no se pueda mover. ¿Qué es lo que puede suceder?
Si el sistema no está protegido, si la base de datos es muy visible al momento de ser hackeada, entonces tenemos el riesgo de perder el dinero, perder la confianza de nuestra clientela y perder mayor parte de los ingresos. Que en esta parte, si llega a suceder, tendríamos que implementar otros cambios, que es lo que se le comentó anteriormente. Proteger bien el sistema, que la base de datos solo sea visible para el administrador y que el empleado con una cierta clave pueda ingresar y registrar todas sus ventas y la empresa o usuarios con los que fueron consultando. Que, que implementar un cambio es bueno para una empresa, eso va dependiendo de qué tanto es el cambio, qué tanto podemos, podemos adaptarnos. En, en este tipo de empresas el cambio a lo mejor es fácil porque solo es programar, solo es conocer el sistema y probar. Pero a veces no es muy sencillo, porque ya se tenía acostumbrado a programar un sistema y que la seguridad casi no era muy forzosa. Entonces ahorita ya se tiene que implementar el cambio de mejorar esa seguridad, de reforzarla, de poner una barrera que solo la empresa pueda acceder. Si, ya para que el hackeador no tenga digamos, el gusto de entrar y robar la información, ya que la información que manejamos en nuestras computadoras y los teléfonos caen en malas manos y más las cuentas de banco, que es el que más suelen atacar, el que más suelen necesitar, pues porque la mayoría le encanta ganar, ganar una casa, ganar una propiedad o X variedad de cosas. Entonces, establecemos el plan de negocios, consideramos los riesgos. Al momento de considerar los riesgos, los tratamos de mejorar, o tratamos de cubrir ese punto que tan solo, tan solo un punto de riesgo puede significar que el negocio no fluya tan bien. ¿Por qué tan solo un punto? Bueno, tan solo un punto de riesgo, uno pequeñito que a lo mejor uno diga, no, pues es que el punto no es tan importante, no creo que sea tan atacado. Tan solo un punto así, de la nada, te quitan te hackean, te roban y el sistema queda destruido. Por eso tenemos que tener en cuenta bien qué tipo de plan vamos a implementar, qué riesgo vamos a obtener. Para la base de datos es casi vulnerable para que pueda ser hackeada. Entonces vamos a implementar un antivirus que nos dé la mayor seguridad, la mayor protección para que esa computadora no tenga el acceso fácil para el hackeador, que ese antivirus, ese protector, ponga su escudo y digan no, solo el administrador va a tener acceso. Y si y en este caso también puede entrar en juego la clave que puede estar cambiando constantemente. Si se cambia constantemente, entonces es difícil tratar de ingresar al sistema. Como pueden ver, les estoy dando como unos ejemplos ya de solución para prevenir esos riesgos, evitar que ese 48% de riesgo que obtuvimos sea menor, sea
15%, un 20%. Aunque sea un 20%, no quiere decir que todo está bien. Debemos también de considerar que ese 20% se analice el riesgo, qué tipo de riesgo podemos obtener de ese 20%. Si lo podemos mejorar, muchísimo mejor. Si son puntos débiles que se pueden reforzar más adelante, dependiendo de cómo avancen las cosas, pues a lo mejor y se puede ser pasado. Pero lo más recomendable es tratar esos puntos de riesgo y mejorarlos, cubrirlos, porque si no implementamos si no ponemos un alto a estos riesgos, entonces la empresa no va a funcionar bien. Si ignoramos los puntos de riesgo y vendemos los sistemas así, tenemos, podemos tener riesgo de ya no tenemos ventas, que la empresa quede en quiebra, tengamos que cerrar y tengamos que buscar empleos en otro lado. Y todo eso puede pasar tan solo un punto pequeño de riesgo, sí, todo eso puede pasar. Por eso es importante estudiar, analizar y determinar qué riesgo vamos a obtener. Si el riesgo es leve, se puede tratar más adelante, pero se tiene que tratar, no se tiene que quedar ahí congelándose, que se enfríe y que alguien aproveche la oportunidad. Se tiene que tratar al momento de conocer el riesgo. En esta parte, creo ya es entendible. Otro ejemplo para una empresa puede ser la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? Pues tecnología como televisores, las computadoras que son más importantes. ¿Por qué son más importantes? Porque se tiene que instalar el software y el hardware. ¿Qué tipo de antivirus va a llevar esta computadora al momento de estar encendida? No, pues que va a llevar el antivirus, antivirus free, Windows Shell, variedad de antivirus. Si no se instalan los protectores al momento de ser construida, entonces es fácil ser hackeada, es fácil que entre páginas de internet no aseguradas para contaminar la computadora y la información se pierda, se destruya o te la roben. Por eso es importante también aquí en este punto que al momento de estar construyendo una computadora se debe de considerar los riesgos al momento de ser prendida, al momento de ser probada y que esté y asegurarse que el riesgo que pueda obtener más adelante sea menor para no sufrir una caída empresarial. Que si tenemos que estar aprendiendo en las computadoras para probar el antivirus y que sea difícil de penetrar, pues se tiene que checar, se tiene que realizar y a veces se escucha malo como de flojera, pero se tiene que hacer más que nada para evitar una pérdida de dinero y pérdida de clientes. Entre más se supervisa estos puntos, estos riesgos, más fácil será tratar de eliminar el riesgo. Si aplicamos la fórmula en este ejemplo de las computadoras, ¿qué tan vulnerable puede ser la computadora a ser hackeada? Que un 7%. Bueno, entonces tiene un 7% de que pueda ser hackeada, este, que pueda contener un virus y pueda robarse la información. ¿Qué tan susceptible puede ser? ¿Y qué tan frágil puede ser la computadora?
supongamos que es un 4 o 5%. Lo dejaremos en 5 para que se pueda entender qué porcentaje podemos obtener. Un 35% de riesgo. ¿Que es menor? Puede ser menor, pero se tiene que checar, se tiene que mejorar esos puntos para evitar las pérdidas. A veces es difícil tratar de asegurarse de que se revisen todas, pero si todos trabajamos en equipo, entonces el número de riesgo puede ser muy menor si todos trabajamos en equipo y lo checamos en conjunto. No podemos ignorar, no podemos dejar pasar los riesgos, para nada, porque es bastante simple. No queremos obtener esas pérdidas. Queremos que el plan que se implementó en el negocio pueda crecer, pueda avanzar, pueda tener éxito. Que al momento de llegar al éxito, vemos los resultados y los riesgos que se obtuvieron. Si son riesgos menores, entonces en ese momento en adelante tratar de implementar una nueva estrategia, unos nuevos puntos para evitar esos riesgos. No solo puede ser el riesgo de la computadora de un virus o un hackeo, también puede ser un riesgo de que en esta parte de la República se venden menos las cosas, pero es seguro, tenemos el riesgo de no vender casi nada, o tenemos, pero también tenemos la ventaja de poder ganar un poco más de venta, y la venta es como dicen ser muy buena, entonces tenemos la venta ya asegurada. Por mi parte ya es todo. Espero que la fórmula de riesgo haya quedado claro en este caso práctico de fábrica de sistemas y de las computadoras. Les deseo un buen día a todos y nos estaremos viendo durante los siguientes videos. Por el momento les dejo la fórmula y nos vemos. Hasta luego.